Está Nacho Levi aquí, lo están viendo en pantalla, así que para mí es un placer darte la bienvenida en Turno Mañana y poder conversar de lo que realmente pasa en un mundo que muchos no quieren ver. Gracias por estar. No, gracias a vos, una vez más. Mira, primero te quiero preguntar la importancia que tiene el Estado, porque recién estábamos charlando con Violeta, paciente oncológico, que ella sintió la necesidad, habrás visto la nota, de en sus redes sociales exponer lo importante que era. Ella dice, el hospital público a mí me salvó la vida, si no, no estaría contando esta historia y la sigue luchando. ¿Qué injerencia tiene el Estado en los barrios con más dificultades? ¿Por qué es tan importante la presencia del Estado, Nacho? Creo justamente que cuanto más abajo pongas la lupa, más importante se vuelve la regulación del Estado. Cuando Milei habla de cortar el gasto social, que nosotros lo consideramos una inversión, lo que está diciendo es que quienes están peor se queden sin alguna de las pocas cuerdas de las que todavía pueden agarrarse para que no se lo lleve la corriente brutal de la situación económica que estamos viviendo. Te pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros estamos terminando con obras públicas que llevaron adelante compañeras y compañeros de los barrios, en el barrio Los Pumitas de Rosario, un barrio que está complicado por la situación del narcotráfico y fue traído de hecho el debate a partir de eso, la conexión eléctrica de 180 familias que de no haber contado con ese recurso del Estado hubieran tenido que pagar 860.000 pesos cada una. Cuando vos decís que vas a retirar la salud pública y que se la pague el que pueda, lo que está diciendo es que el que no pueda le quedará vender órganos. Cuando vos estás diciendo que la escuela se va a saldar con una competencia de mercado y un voucher para cada persona, está desconociendo una lucha que lleva años de nuestro sector, de nuestros barrios, más allá de los partidos, por la crisis, por ejemplo, de las vacantes. Tenemos pocas vacantes, hay poca oferta y lo que está diciendo es que vas a reducir esa oferta en materia de salud, en materia de educación, en materia de ambiente. Cuando vos negás el cambio climático o las problemáticas ambientales, no te estás peleando con Greenpeace. Los vecinos de nuestro barrio no son los que contaminan el río, pero son los que padecen plomo en sangre o las condiciones del agua del riachuelo. En materia de seguridad incluso, él expuso en el debate que no hay prácticamente policías heridos ni muertos en situaciones que tengan que ver con el narcotráfico. O sea, aceptando una connivencia de las fuerzas que nosotros venimos denunciando desde hace muchísimos años. Pero no solo no propone nada para depurar a las fuerzas, sino que involucra a Patricia Bullrich con Chocobar sentado en la fila 1 como ícono universal de la impunidad policial. Entonces me parece que cuando hablan de retirar la regulación del Estado, lo que hablan es de profundizar dinámicas de injusticia social que ya golpearon por demás a sectores que no pueden más, no hay margen para más. ¿Qué te genera cuando escuchás, por ejemplo, propuestas en concreto? Parte de lo que vos estabas mencionando, una de ellas es las cloacas, ¿no? Que se tomó como un elemento que para aquellos que tenemos no es un problema, pero para aquellos que no tienen. ¿Cómo te imaginas a un grupo de gente que tiene 28.000 trabajos, que hace lo que puede para poder llevar morfia a su casa, que hace lo que puede para llevar y alcanzar a sus hijos al colegio, que se reúnan y entre ellos tomen una decisión de cómo invertir, de cómo obtener ese dinero para tener la posibilidad de contar con cloacas? Para empezar sería desconocer la historia de absolutamente todos nuestros barrios populares, todas nuestras comunidades originarias, condenadas a la postergación sistemática del propio sistema que él cuestiona cuando le conviene, porque eso se viene haciendo desde siempre. Es la organización comunitaria la que hizo que con índices de ingresos muy por debajo de la línea de la pobreza, incluso de la línea de la indigencia, no murieran en caravana pibas y pibes de los barrios porque existen los comedores comunitarios, porque existen las casas de la mujer y la disidencia, porque existe el control popular a la fuerza de seguridad. La organización comunitaria es lo que precede a las políticas públicas, pero las políticas públicas son las que pueden hacer frente a las problemáticas estructurales y ahí necesitamos de una respuesta del Estado, una presencia del Estado, que es una discusión que tenemos con este gobierno, que es una discusión que le estamos planteando a Massa desde el día cero. Celebramos que Massa haya traído al debate la propuesta de los 2 millones de lotes con servicio, que es algo que Juan Graboy viene impulsando hace rato y todo el sector de los barrios populares de alguna manera viene. Pero después de lo que dijo Mondino respecto de las cloacas, no apareció el tema de la urbanización, la integración urbana en el debate. Entonces obviamente es uno de los temas que preocupa y que se viene hablando
con Massa y hay cierta predisposición, pero bueno, habrá que ver también. Alberto Fernández mostró esa predisposición y después no cumplió absolutamente nada. Me parece que la diferencia en este escenario en el que estamos es que más allá de la fe que vayamos o no vayamos a tener en cierto candidato, en cierta gestión, hay una garantía que del otro lado viene a barrer todo. Y me parece que frenar esa ola cuasi fascista tiene que ser prioridad para absolutamente todas y todos los que estamos comprometidos con la realidad de nuestro sector. ¿Cuáles son las inquietudes de los barrios populares? En relación a lo político te hablo, después hay un montón y hay un montón de necesidades. Y además es una población que la realidad es que cada vez está peor y está más alejada y es más marginal y que evidentemente la transformación debe ser muy profunda para que esto no sea parte de lo cotidiano. Pero desde lo político, ¿hay alguna preocupación? ¿Hay algunas inquietudes que te traen, que te consultan? ¿Qué se escucha? La supervivencia es la preocupación. Este es el problema de fondo. Esta es la realidad que estamos viviendo. Por supuesto que estamos acá a días del balotaje, también para decir, por favor, más atrás no. Está bien si no vamos a tener que pelear contra un ajustador en cualquiera de los casos, pero por lo menos ganemos el tiempo que vamos a perder peleándonos para decir que sí son 30.000, que no necesitamos los órganos, que sí necesitamos salud y escuela pública. Ahora, después la realidad concreta de la que estamos viviendo, nosotros nunca la negamos, nunca la vamos a negar y con el candidato que sea vamos a estar defendiendo las soluciones a problemáticas que están postergadas desde hace décadas. Iban a ser los últimos los primeros, nunca lo fueron, y entonces hoy tenés dos realidades urgentes, una que tiene que ver con lo electoral, con lo estructural, con los índices a nivel país. Vos decís, bueno, tenés 6,5 millones de trabajadores sin derechos laborales, 335.000 pesos la canasta para una familia de 5 personas, 155.000 pesos para no ser indigente, 2 potenciar para comer, 141.000 pesos para la canasta crianza si tenés un nene de menos de un año. Este Ministerio de Desarrollo nos debe 1.000 toneladas de alimentos para los comedores comunitarios. Decayó un 23% el salario del sector informal en el último año. Todos esos datos son fríos, son indicadores, los discutimos todos cuando discutimos qué país tenemos. Y como te decía, si vos ponés la lupa ahí donde no llegan los zapatos de la mayoría de los funcionarios, de los candidatos, incluso los voceros de esa realidad, bueno, te encontrás cómo se espeja eso ahí, porque esa realidad de país, si vos tenés un entorno de clase media, se expresan que el que tenía un comercio tal vez lo tuvo que cerrar, el que tenía un auto tal vez lo tuvo que vender, el que se iba a vacaciones tal vez ahora no se va. Y si bajás esa lupa, es dramática hoy la realidad de los barrios. Nosotros estamos casi exclusivamente abocados a salvaguardar la vida de compañeras y compañeros adolescentes que quedan atrapados por la dinámica del narcotráfico o directamente y literalmente exiliar familias solo pensando en la seguridad de la supervivencia. En la villa, no te estoy hablando solo de Rosario, porque parece que ahora hablamos de Rosario como antes hablábamos de México y Colombia, como si no hubiera pasado ahora que en la Villa 31 hubo 7 muertes, 5 heridos y tuvo que cerrar el CESAC, la escuela, los comedores. En Zabaleta, otra muerte ahora también, cerró el bachillerato popular. En lo que va del año, 3 suicidios en Zabaleta. En los últimos 3 meses, 4 suicidios en Lugano, que tiene 2 psicólogos para 32.000 personas. Entonces, de frente a ese escenario, donde además debes 1.000 toneladas de alimento y siguen cocinando las cocineras como Ramona, que iban a ser prioridad, y ahora que entendimos, la pandemia desnudó la desigualdad, no puede, se siguen cocinando sin salario. Entonces, esta es una de las prioridades que nosotros pedimos para la agenda de Massa. Esto tiene que estar por delante de todas las demás cosas. Ya se está tratando en diputados la ley de reconocimiento a las cocineras comunitarias que nos preceden a cada uno de nosotros, a nuestras organizaciones. Son las que bancaron las topadoras de Cachatón en los 70, las que pararon la soya en 2001, las que pusieron el cuerpo en 2021. Esa realidad no se resuelve hablando con perros ni hablando con gatos. Se resuelve hablando con la vecina del barrio y con China y con Brasil. Entonces, valoro mucho la intervención del Pollo Sobrero en la agenda pública, trayendo una posición que me parece sensata, que me parece que no es mezquina, porque más allá del dilema electoralista o de la partidocracia, viene a poner un límite entre aquellos con los que tenés muchas diferencias y aquellos con los que tenés todas las diferencias. No estamos discutiendo si vamos Massa sí o Massa no. Estamos discutiendo Milei sí
o Milei no. Y no es un dato menor, no es un amigo o un enemigo. Seguramente va a ser un adversario para nuestro sector. Tenemos 1000 discusiones abiertas con Massa. Pero lo que estamos discutiendo es si con ese adversario vamos a jugar en una cancha de sangre, en una cancha de fuego o en una cancha que tiene mucho barro. Nosotros queremos jugar en una que tiene mucho barro. Y después dar las discusiones que tenemos que dar. La dimos siempre. En alguna cancha donde podés jugar, en otras canchas ni siquiera podés jugar. Lo quiero sumar a Marco Cittadini a la charla que estamos teniendo con Nacho Ley. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Qué decís? ¿Qué hace, Marco? Te escuchaba lo que recién decías y también veía en el video que te metías con algunas cosas que a veces al progresismo le cuestan, como el tema de la seguridad. Recién también estabas describiendo una situación. Y la verdad es que, por supuesto que la derecha también le entra a la seguridad de un modo represivo y pensado solo para los que más tienen, no para los que menos tienen, que son generalmente los que más sufren la inseguridad. Pensaba que este momento, que es muy crítico, con un peligro muy grande que estabas describiendo, de que el domingo la derecha fascista asuma en la Argentina, también es un buen momento para discutir esas cosas, ¿no? Para justamente alejar esos peligros entre la gente que menos tiene. Me parece que ahí está el punto del trabajo que viene por delante para nosotros, para nuestro sector, para el activismo, para la militancia, con cualquier escenario, que es hacerse cargo de la realidad que habitan las compañeras, los compañeros, los vecinos y vecinas que peor la están pasando. Esto no se resuelve con dogma, no se resuelve con cliché, ni con retórica progre, ni con marketing punitivista. El problema que hoy azota en los barrios en torno al narcotráfico y fundamentalmente la violencia que trae, la muerte cotidiana que hay en los barrios, no se resuelve solo haciendo escuelas. Y tampoco se resuelve solo mandando al ejército. Requiere de un clivaje que vamos a tener que estar dispuestos a discutir entre cierta territorialidad y cierto desarrollismo. Porque si no, queda desanclado. Y tenés a toda militancia progre o gringa, aún con buena fe, pidiendo que no entre la hormigonera a una comunidad que está pidiendo por favor porque necesita la fuente de trabajo. En su momento fue la discusión con las papeleras, todos cantábamos, estamos de acuerdo. Después no hubo accidentes significativos y eso resolvió una situación. Te vas a la zona de Vaca Muerta, tenés superpoblado y despoblada todo el resto de la Patagonia. Me parece que saldar todos esos debates implican sacarse un poco el corset progre, dejar de impugnar a los compañeros que en los barrios populares piden, por ejemplo, seguridad, una seguridad democrática. Son las mismas compañeras y los mismos compañeros que creamos, sin ningún resguardo del Estado, un control popular a la fuerza de seguridad para que no se pudieran seguir cometiendo esos abusos. Pero esta parte de la historia parece de un país paralelo, que también es urgente para nosotros, porque las muertes de esas pibas, de esos pibes que son nuestros compañeros o los hijos de nuestros compañeros, también son hoy. Entonces, este debate es urgente, el balotaje es ahora, hay que parar al fascismo como sea, pero también necesitamos urgentemente poder poner sobre la mesa esta agenda que queda invisibilizada. Nosotros no aparecimos un día discutiendo la legalización del cannabis por el derecho al goce, que bien podría haber sido, existen un montón de agrupaciones que respetamos y teníamos otras prioridades. El tema de las drogas en cualquier escala en los barrios siempre estuvo atravesada por un montón de otros condicionamientos, pero llegamos a la necesidad de incluir por consenso en nuestras asambleas, en la agenda, el tratamiento de la regulación legal para sacarle el negocio a la policía que el propio Milei denuncia cómplice en el debate del domingo, para sacarle negocio a la policía, para poder plantear políticas públicas que transfieran a salud todos los recursos que hoy estás poniendo en seguridad, porque la guerra contra la droga no redujo el consumo ni la venta en ningún país del mundo. Queremos declararle la guerra a la guerra contra las drogas, como dice Francia Márquez, y en tercer lugar hacerse cargo de que estos niveles de desigualdad obviamente facilitan la metástasis del narcotráfico como lo vimos en los últimos 3 años. Pues si no, consecuencias directas de eso, tenés la criminalización de las pibas y los pibes de nuestros barrios, que además terminan presos como los pibes de Esteban Echeverría en un lugar donde no podrían estar ni detenidos por tener un porro en el bolsillo y muertos en un incendio. La desproporción de la pena, porque da exactamente lo mismo si exportaste 100 toneladas de merca que si tenías un faso en el bolsillo. La superpoblación carcelaria, pues tenés un crecimiento del 252% de la población carcelaria vinculada a la venta ilegal de drogas entre 2001 y 2021, del cacerolazo, del coronavirus, y el 45% de ese 252 no terminó la escuela primaria. Y después el rompimiento del tejido social, porque los que caen presos en todos esos circos
siempre son los que están sosteniendo en el territorio y sin el Estado los que están conteniendo esta realidad. Entonces nos parece que si esta seguridad no la discutimos con la complejidad que tiene y seguimos jugando a ver quién vende más para Fernández y Cotillón, prometiendo que le vas a dar chalecos, patrulleros, más armas o más presupuesto a los que por otro lado reconoces administran el delito en el territorio, y vamos a estar jodidos. Se suma Estefanía Pozo también a la charla que estamos teniendo aquí en el piso de C5N en turno mañana con Nacho Levi. Pensaba, Nacho, en esto que vos decías, cómo se configura la elección entre Milei sí o Milei no, ¿no? ¿Ves alguna modificación en los debates en los barrios? Porque todo lo que tiene que ver con la venta de órganos, la libre portación de armas, todas estas declaraciones negacionistas, el fascismo, la misoginia, todas estas declaraciones cambian un poco el escenario, porque hubo mucho respaldo también como forma de voto bronca por la situación a Milei. ¿Hay algo que se modificó en este tiempo con todo eso? Sí, yo pienso que sí. Pienso que en los últimos días, tal vez las últimas semanas, por lo menos en lo que uno percibe, pero el otro día un poco en chiste y un poco en serio, uno de los chicos que yo sé que había votado a La Libertad Avanza me dijo: yo los argumentos que usaba para defenderlo ya no puedo usar ninguno. Y me parece que ahí se empieza a abrir un debate de intercambio, que hay que ser sensatos, humildes, inteligentes, porque hay que entender también cómo llega ese voto, cómo llega ese enojo. Esto no se resuelve con memes, ni con burla, ni con hostilidad. Hay que escuchar, hay que pensar cómo construir, hay que hacernos preguntas, porque de mínima, si tu voto coincide con el de todos los genocidas, alguna pregunta te puedes hacer. Y por otro lado, yo la primera vez que veo que el alegato para defender a un candidato es que te juro que no va a hacer lo que está diciendo. Pero siempre era al revés. Siempre era, yo te prometo que lo va a cumplir, te prometo que lo que está diciendo esto, pero de verdad él lo va a hacer. No, pero siempre lo va a hacer. No. Ahora es no, te juro que no lo va a hacer. Y me parece que en esto que decís hay una clave. Para mí a la política no le faltan intensos. Ya somos un montón de intensos. A la política le faltan coherentes. Y la gran ventajita que te da ser novedad es esa. Un pibe decía, por ahí Milei hace todo lo que vos decís y me caga, pero por lo menos va a ser la primera vez que me caga. No, pero aparte es eso, ¿por qué no creerle si lo está diciendo? Si él está hablando de un ajuste tremendo, de un retiro del Estado, de un arancelamiento de la educación, de una dolarización, ¿por qué no? Si te dice que esa es su carta de presentación, pero es paradojal. No, y esa coherencia que se presume porque él no la cagó, porque él no te emitió, porque él no fue gestión, porque cayó en un paracaídas de un Equian, te va a hacer confiar en que va a tener una sustentabilidad, esa coherencia que no tendría la de otro político. No le duró 2 rounds. Es un segundo debate para desmentir todo lo que dijo en el primero. Entonces sí creo realmente que hay muchos que están recalculando y que hay una parte que tiene que ver con lo que venga del otro lado, con lo que se exprese del otro lado. Me parece que ese gobierno de unidad nacional del que viene hablando Massa no debe ser solo convocando a todos los partidos. Tiene que ser convocando a todos los sectores. Y se habla mucho de barrer una grieta que se supone vertical entre cierta centroizquierda y cierta centroderecha, pero se habla poco de la grieta horizontal. Nosotros queremos ver la representación de quienes están por debajo de la línea de la pobreza en la agenda, en el programa de gobierno. Y no tengan dudas que ahí nos van a encontrar el primer día que llegue el gobierno de Massa con la misma contundencia, la misma elocuencia, la misma fuerza que hoy venimos a decir: por favor, a los indecisos, a los que se consideran apartidarios y a todo el campo popular no peronista, que en esta hay que votar contra el fascismo y en esta hay que votar a Massa con la misma fuerza que el primer día de gobierno de Massa le vamos a pedir a todo el campo popular peronista que nos ayude a hacer la fuerza que vamos a tener que hacer para que ese no sea un gobierno de Gerardo Morales, para que ese no sea un gobierno como el de Alberto Fernández, para que ese no sea un gobierno que le dé la espalda a los sectores populares. Esta es la primera vez que existe La Poderosa hace 20 años que todas y todos los que formamos parte de todas las asambleas vamos a votar a un mismo candidato. Y no es el candidato que hubiéramos elegido. Pero en esto estamos todos de acuerdo. Tan de acuerdo como vamos a estar al minuto de gobierno de Massa en salir a la calle a defender lo que toda la vida defendimos. Nacho, gracias una vez más por estar aquí presente en Turno Mañana y por tu laburo, que es tremendo, Y a toda la Garganta Poderosa. Gracias. Gracias por venir.